Dicen que la vida no siempre paga con justicia. A veces te quita todo lo que tienes, pero te deja algo pequeño, algo tan insignificante que ni imaginas que ahí dentro se esconde tu destino. Esta es la historia de un muchacho pobre y de un caballo moribundo que cambió su vida para siempre. Vivía en un pequeño pueblo perdido entre caminos de tierra y campos secos. Las casas eran viejas, las noches frías y el futuro, una palabra que nadie se atrevía a pronunciar. Él no tenía familia. Sus padres habían muerto hacía años, y lo único que le quedaba era una casita de madera que crujía con el viento y goteaba cuando llovía. Era delgado, de mirada cansada, con las manos partidas por el trabajo y los pies llenos de polvo. Hablaba poco, porque había aprendido que cuando un pobre habla, nadie escucha. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: sobrevivir. A veces comía, a veces no. El campo ya no daba maíz, y el hambre se había vuelto parte de su rutina. Un día, corrió la voz en el pueblo: el patrón más rico de la zona buscaba gente para trabajar en sus tierras. Ese hombre era temido por todos. Vestía siempre con ropa nueva, botas relucientes y una sonrisa de esas que no muestran bondad, sino poder. Se decía que alguna vez también había sido pobre, pero lo había olvidado. Y por eso despreciaba a quien le recordaba su pasado. El joven, sin nada que perder, decidió ir. Caminó kilómetros bajo un sol que quemaba la piel. No llevaba comida, solo esperanza. Cuando llegó, el patrón lo observó de arriba a abajo, con una mezcla de burla y desdén. ¿Y tú crees que sirves para algo?, le dijo con una risa seca. El muchacho bajó la cabeza y respondió: haré lo que usted diga, señor. El patrón chasqueó los dedos. Entonces trabaja. Si haces algo bien, te pago. Si no, te vas. Y así comenzó su jornada. El capataz, un hombre de voz dura y mirada sin alma, lo puso a limpiar corrales, levantar cercas, cargar cubetas rotas y alimentar animales. El sol le quemaba los hombros, el polvo le secaba la garganta y la fatiga le doblaba la espalda. Pero él no se detenía. Trabajaba desde que el gallo cantaba hasta que el cielo se oscurecía. No descansaba, no se quejaba. Pasaron los días, luego las semanas. Su cuerpo se llenó de ampollas, sus uñas se rompieron y su estómago rugía de hambre. Pero algo dentro de él seguía encendido, la esperanza de recibir su pago y poder comprar pan. Hasta que un día, por fin, el capataz lo llamó. El patrón quiere verte. El joven se limpió las manos con el pantalón y fue. El hombre rico estaba sentado en su porche, bebiendo algo frío, riendo con otro hacendado. Cuando lo vio, lo miró con esa misma sonrisa burlona de siempre. Ah, tú eres el que trabaja como una mula, ¿no?, dijo entre risas. Bien, bien, te ganaste tu paga. El joven sintió que el corazón le latía rápido. Pensó en pan, en comida, en descansar. Pero el patrón hizo un gesto con la mano y dijo al capataz: dale algo al chico. Lo que encuentres por ahí, un caballo viejo o lo que sea. Y siguió riendo, sin siquiera mirarlo. El capataz obedeció. Caminó hasta el corral y volvió con un caballo flaco, cubierto de polvo, con las costillas marcadas y los ojos apagados. Apenas podía sostenerse. Su respiración era corta, dolorosa, y su pelaje estaba lleno de cicatrices. Ahí está tu pago, dijo el capataz, sin emoción. El joven lo miró, sin entender. Pero, yo no trabajé por un caballo. Trabajé por dinero. El capataz bajó la cabeza. Solo cumplo órdenes, hijo. Si lo quieres, llévatelo. Si no, déjalo. El silencio cayó pesado. El muchacho miró al animal, luego al patrón, y finalmente al suelo.
Apretó los dientes, tomó las riendas y se fue sin decir palabra. Caminó durante horas bajo un cielo gris. El caballo apenas avanzaba, respiraba con esfuerzo, y el viento helado cortaba la piel. En un momento pensó dejarlo ahí, pero algo en la mirada del animal le recordó su propia miseria. Somos iguales, pensó. Nadie cree que valemos algo. Esa noche llegó a su vieja casa. El techo goteaba, el suelo estaba húmedo, pero aún así le dio al caballo un poco del agua que tenía y unas hojas secas. Luego se sentó junto a él y murmuró con voz suave: «No te voy a dejar morir. ¿Me oyes? Mientras respiremos, seguiremos juntos». El caballo movió una oreja y soltó un suspiro leve. El muchacho sonrió. Era la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Pasaron los días. El joven comenzó a cuidar al animal con una dedicación que nadie entendía. Le limpiaba las heridas, le hablaba como a un amigo, lo cepillaba despacio. Los vecinos lo miraban desde lejos y se burlaban. «Está loco», decían. «Cuida un caballo que ya no sirve». Pero él no respondía. «Déjenme», decía. «Mientras él siga vivo, yo también puedo seguir». Y poco a poco, el caballo empezó a cambiar. Su respiración se volvió más estable. Sus ojos, antes tristes, comenzaron a brillar con una luz tenue, como si una chispa hubiera vuelto a encenderse dentro. El joven lo veía moverse y sentía orgullo. No tenía dinero, ni comida, ni futuro, pero tenía una razón para levantarse cada día. Un amanecer, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, el caballo dio un paso más firme. Luego otro. El joven contuvo la respiración. Y entonces lo vio trotar, torcido, débil, pero vivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eso, compañero, eso», susurró entre risas y llanto. En ese instante comprendió algo que nunca había entendido. A veces, la vida no te da lo que quieres, te da una oportunidad disfrazada de pérdida. Y así, en un pequeño pueblo donde nadie creía en los milagros, comenzó una historia que pronto haría temblar los cimientos del orgullo y la injusticia. Porque aquel caballo que todos dieron por muerto estaba a punto de volver a correr. Nadie imaginaba que el mismo caballo que el patrón tiró al olvido se convertiría en símbolo de esperanza. Pero a veces, los milagros llegan en forma de un alma que se niega a rendirse. Las personas del pueblo empezaron a murmurar. «Dicen que el chico se volvió loco», susurraba la mujer que vendía pan en la esquina. «Habla con un caballo como si fuera una persona». Y el rumor se extendió por el pueblo como polvo en el viento. Pero el joven no escuchaba. Solo veía los ojos del animal, firmes, atentos, agradecidos. Era el único ser que lo miraba sin desprecio. El único que no se reía de su pobreza. Un amanecer, cuando el sol pintaba de rojo las montañas, el caballo dio un paso más largo. Luego otro. Y de pronto, empezó a correr. Torcido, cojeando, pero corriendo. El joven cayó de rodillas y lloró. No de tristeza, sino de victoria. Aquel trote inestable era la cosa más hermosa que había visto en toda su vida. Los días siguientes, los dos salían juntos al campo. El caballo pastaba entre flores secas y el muchacho soñaba despierto. «Algún día saldremos de aquí», le decía. «Tú y yo. Nadie volverá a reírse de nosotros». El animal resoplaba suave, como si lo entendiera. Fue entonces cuando el destino, o quizás la justicia, empezó a moverse en silencio. Un hombre de sombrero negro, montado en un caballo gordo y brillante, pasó por el camino de tierra. Era un entrenador de carreras que venía desde la ciudad, buscando nuevos animales. Cuando vio al joven y su caballo, detuvo su paso. No por el aspecto del animal, sino por la forma en que el chico lo guiaba. Sin látigo. Sin gritos.
solo con la mirada. El hombre se acercó lentamente. ¿Ese caballo tiene raza?, preguntó con curiosidad. El joven se encogió de hombros. No lo sé, señor. Solo sé que antes no podía ni caminar y ahora corre. El entrenador bajó del caballo y observó de cerca. Guardó silencio por unos segundos. Luego sonrió. Conozco esos ojos. Ese es Corazón de Fuego. Ganó 3 carreras en Kentucky antes de romperse la pata. El muchacho no entendía. ¿Era famoso? Lo fue, dijo el hombre. Pero el patrón rico lo desechó. Pensó que nunca volvería a levantarse. El entrenador miró al caballo, conmovido. El animal que un día fue tirado al olvido ahora estaba ahí, vivo, respirando, con un brillo en los ojos que solo tiene quien ha tocado el fondo y ha vuelto. Chico, dijo el hombre, tú tienes algo que no se compra. Paciencia, fe y alma. El joven se quedó en silencio. Si quieres, puedo ayudarte a entrenarlo. Ese caballo todavía puede correr. Los días siguientes, el entrenador regresó cada mañana. Trajo buen heno, una cuerda nueva y medicinas. Le enseñó al joven a limpiar las heridas, a fortalecer las patas, a entrenar sin prisa. El sonido de los cascos empezó a resonar más fuerte cada amanecer. Hasta que un día, sin aviso, el patrón rico apareció. Llegó en su carro nuevo, reluciente bajo el sol, con esa sonrisa de quien nunca aprendió a perder. Había escuchado rumores. Dicen que el caballo viejo que le di al mocoso volvió a correr, dijo riendo. Quiero verlo con mis propios ojos. Cuando llegó, vio al chico cepillando el caballo con cuidado. El animal ya no temblaba. Tenía músculos firmes, la crin suelta y una mirada llena de vida. El patrón se quedó callado un instante, luego sonrió con burla. Veo que hiciste un buen trabajo, muchacho. Ahora el caballo vuelve a ser mío. El joven lo miró, sorprendido. ¿Suyo? Pero usted me lo dio como pago. Te lo di porque era inútil. Ahora que sirve, lo recupero. El entrenador dio un paso adelante. Con respeto, señor, ese caballo vive gracias a este chico. Nadie más habría logrado que se levantara. El patrón lo ignoró. El caballo está registrado a mi nombre. Punto. El joven bajó la cabeza. Sintió ese mismo vacío que lo acompañaba desde niño. Pero algo había cambiado. Ya no tenía miedo. Tenía dignidad. Lléveselo si quiere, dijo firme. Pero sepa una cosa, ese caballo no correrá por alguien que no lo ama. El patrón bufó. Eres un tonto. Los pobres como tú nacen para obedecer. Subió al caballo y tiró con fuerza de las riendas. Pero el animal se irguió. Relinchó con furia. Sus ojos se llenaron de fuego. Y allí, en medio del camino, se negó a moverse. El patrón gritó, lo golpeó, pero nada. El caballo solo lo miraba. Y entonces el rico perdió el equilibrio y cayó al suelo, cubierto de barro. El joven se acercó y acarició el cuello del caballo. ¿Lo ves? Él elige. El entrenador, en silencio, sonrió. Chico, acabas de ganarte el respeto de un campeón. El patrón, humillado, se marchó. Nunca más volvió. Ese mismo día, el entrenador habló con el muchacho. Ven conmigo a la ciudad. Tengo un lugar donde los dos pueden empezar de nuevo. El joven miró alrededor, su vieja casa, el campo seco, las nubes pesadas. Luego miró al caballo. Vamos, dijo. Meses después, en una pequeña granja a las afueras de Houston, comenzaron a entrenar de verdad. Cada mañana, el sol se alzaba sobre la pista y el sonido de los cascos retumbaba como un tambor. El muchacho aprendió a montar. Cayó muchas veces, pero siempre se levantaba. El caballo lo entendía, sentía su fuerza.
y juntos se hicieron invencibles. Un año después, ocurrió lo imposible. En una pista local, entre gritos y aplausos, aquel caballo que una vez fue desechado cruzó la meta en primer lugar. El público se puso de pie, sin entender. Un animal con una cicatriz en la pierna, guiado por un joven pobre y delgado, acababa de vencer a todos. El entrenador lloró. El chico lloró. Y el caballo, con el pecho agitado, levantó la cabeza orgulloso. Como diciendo, te lo dije. La historia corrió por todo el estado. Los periódicos escribieron sobre el chico que resucitó a un campeón. El patrón leyó la noticia y su rostro se volvió blanco. Pero ya era tarde. El pobre se había convertido en leyenda. Años después, el joven, ya hombre, abrió su propia granja. Rescataba caballos heridos, viejos, olvidados. La llamó Rancho Corazón de Fuego. En la entrada, una placa de madera decía: el valor de alguien no se mide por lo que recibe, sino por lo que es capaz de salvar. Y cuentan que todo aquel que pasa por allí siente algo distinto. Una paz que solo nace cuando el alma deja de pelear con la vida. Y si algún día, por las carreteras del sur, ves un caballo correr libre, con una cicatriz en la pierna y un brillo en los ojos, tal vez sea él. El caballo que una vez fue una burla. Y terminó siendo un milagro. A veces la vida te da algo que parece una maldición, pero es solo un milagro disfrazado. Si tienes fe para mirar más allá, descubrirás que lo que otros desechan puede ser el inicio de tu mayor victoria.